Aquí comienza tu programa, Pregunta al Pastor. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a Pregunta al Pastor. Hoy tenemos un programa cargado de respuestas a muchas interrogantes que nos han llegado. Prepárense porque les espera un gran programa. Avanzamos. Muy bien, vamos a orar para que realmente el Señor se glorifique, nos dé sabiduría, discernimiento en este tiempo especial que estamos viviendo. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, aquí estamos bajo tu gracia, bajo tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por rodearnos de esa misericordia tuya, de volver a vez tras vez a poder estar en este tiempo de Pregunta al Pastor, Señor. Tú sabes a dónde llegará este programa. Tú sabes quién será el que está viendo, escuchando. Bendecimos a cada uno. Y que el corazón de cada uno sea, Señor, alguien que al ver, escuchar este programa pueda amarte más, creer más, ser lleno de esperanza, lleno de fe y poder, Señor, bendecir a muchos otros. Gracias, Señor, por esta maravilla que es poder estar en el aire, poder estar a través de esta tecnología uniéndonos para compartir el nombre de Jesucristo, para compartir tu voluntad. Gracias por este privilegio. Te ruego, Señor, que bendigas este programa. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y a cada oyente. Lo ponemos en tus manos y te alabamos por todas las cosas que estás haciendo en esta tierra. Gloria sea tu nombre, venga tu reino y sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, para la gloria y la vuelta de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Muy buenas noches, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a la amada audiencia, a cada uno de los ministros que se encuentran en este panel en esta noche. Me toca contestar la pregunta que nos dejó un oyente que pregunta si el lenguaje inclusivo es pecado. Y para poder abordar este tema a la luz de la palabra, la cual nosotros creemos que es suficiente como para poder abordar cualquier tema y traer claridad a nuestra mente, a nuestro corazón y revelar cuál es la voluntad perfecta de Dios en cuanto a diferentes temas. Pero para empezar, quiero compartir algunos conceptos y algunas definiciones sobre lo que es inclusivo, sobre lo que es el lenguaje inclusivo. Y cuando hablamos de inclusivo, hablamos de algo que incluye o puede ser incluido. Cuando hablamos de esto es porque ese algo o esa cosa o lo que queremos incluir es algo que está excluido, que no está contado en medio de lo que se está tratando. Y allí encontramos algunos conceptos sobre el lenguaje inclusivo. Y dice que el lenguaje inclusivo tiene como fin no utilizar palabras que sean tendientes a expresar estereotipos y discriminación, frases que sean excluyentes de personas o de grupos. Y cuando se aborda este tema o cuando se solicita a la Real Academia Española para que sea contado como un lenguaje oficial, la Real Academia Española responde a esto, que lo que comúnmente se ha dado para llamar como lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias que tiene por objeto evitar el uso del genérico masculino gramatical, mecanismo firmemente acertado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna. Todo lo contrario a lo que se cree que usar el genérico masculino, como se ha usado siempre en nuestro lenguaje, excluye o es sexista, o sea que lo habla desde otro
punto de vista. Nosotros entendemos que detrás de todo esto hay una intencionalidad de otras grupos que también se están levantando en este tiempo, donde quieren incluir personas o grupos que dicen no identificarse con ni el género masculino ni con el género femenino. Entonces sugieren el uso de la letra E, por ejemplo, cuando habla de todos, en vez de decir todos, que incluye femenino y masculino, decir todes, o cuando se refiere a amigos, poner una X en vez de la letra O. Nosotros tenemos la palabra del Señor que nos trae luz a estos temas, y para eso quiero ir allí al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, donde nos dice la palabra del Señor que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahí nos deja claro que Dios en su creación, Él crea dos géneros, el género masculino y el género femenino. Y nosotros, yo suelo siempre decir de que el tema de incluirse o de excluirse es algo muy personal. Nosotros tenemos la luz, la palabra que nos trae luz a este tema, como lo decía anteriormente, pero está nuestro sentir, nuestro sentir como persona. En este panel yo soy la única mujer, y cuando alguien dice todos los que estamos aquí, me incluye, y yo no me siento excluida, porque yo sé que esa palabra es la palabra que se utiliza, que se utilizó y se utilizó y se va a seguir utilizando para un genérico de un grupo. Entonces no me excluye a mí como mujer, ni me excluye a mí de este grupo porque se use esa palabra, pero es algo muy personal. Pero la palabra de Dios es clara en todas las cosas, y el Señor nos invita por medio de su palabra a que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los creyentes, glorifiquemos a Dios en todas las cosas. En todo lo que hagamos, debemos de glorificar y honrar al Señor, aún en nuestra forma de hablar. Y allí, en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si esto que yo voy a hacer, aún nuestra forma de hablar, si lo que yo estoy hablando va en contra de la voluntad de Dios, de los fundamentos firmes de la creación de Dios, del diseño original de Dios, yo no estoy honrando a Dios. Entonces yo estoy negando aquello que Dios estableció desde un principio. Y suele pasar con la humanidad, con el hombre caído, con el hombre pecador. Cuando hablo hombre y hablo mujer. Entonces el hombre tiene como esa tendencia a trazar caminos para sí que son contrarios a los de Dios, creyendo que sus caminos son mejores que los de Dios. Pero nosotros, como hijos de Dios y creyentes, estamos para obedecer su palabra, para poner en práctica su palabra, para poder compartir el mensaje de verdad que Él nos deja establecido en su palabra. Y nosotros, como hijos de Dios, no fuimos llamados a conformarnos con el patrón de este mundo. Allí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La palabra nos invita a ser transformados, nos invita a ser renovado nuestro entendimiento, y para poder conocer cuál sea la voluntad de Dios. Y esto sucede cuando nosotros tenemos una relación verdadera con Dios, una intimidad verdadera con Dios, y tenemos intimidad con su palabra. Porque, como decía anteriormente, la palabra de Dios es suficiente para abordar cualquier tema, ya sea
los actuales como los no actuales. Aquí encontramos en la palabra de Dios todo lo que necesitamos para honrar a Dios en nuestras vidas. Y Dios nos invita a renovar nuestro entendimiento por medio de esa palabra, a no conformarnos con las cosas de este siglo. Como decía, hay muchas banderas que se están levantando, muchos grupos que se están levantando, tratando de naturalizar cosas o normalizar, o poner como normales cosas que sabemos que van en contra del diseño original de Dios. Y nosotros como hijos de Dios debemos de mantenernos firmes en aquello que sabemos que es la verdad. No debemos aceptar nada, pero nada que se oponga a Dios, a su voluntad. Cuando nosotros conocemos a Cristo y encontramos esa verdadera identidad y ese valor y ese propósito de nuestras vidas. Por eso es necesario que nosotros nos mantengamos alertas y atentos para no caer en engaños. Nosotros te invitamos a ti que eres un cristiano, a ti que eres un hijo de Dios, a ti que nos dejaste esta pregunta, a que tú puedas glorificar a Dios aún en tu forma de hablar. Y si nos preguntan, como nos pregunta este oyente, si es pecado el lenguaje inclusivo, pues sí, lo hemos visto a la luz de la palabra, que todo lo que va en contra del diseño de Dios, a la voluntad de Dios, es pecado. Y la palabra del Señor nos dice que si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, es contado como pecado. Así que nuestra invitación es que nosotros podamos honrar a Dios en todas las cosas, pero también en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de actuar. Bueno, muy buenas noches. Como el pastor lo mencionó, mi nombre es Rafael, de acá de Acarigua, Estado Portuguesa, Venezuela. Reciban todos muchas bendiciones. Vamos a tratar de responder una pregunta que nos hace Marcelo. Marcelo pregunta o dice, vi en YouTube un programa donde mostraron varios versículos para probar que la tierra es plana. ¿Eso es cierto? ¿La Biblia dice que es plana? Bien, entonces vamos a tratar de responder a Marcelo hasta donde nos alcanza pues el entendimiento que tenemos de la palabra. Existen numerosas voces que afirman que en la Biblia, que en algunos pasajes dice que la tierra es plana. ¿Se podría afirmar tal cosa? Esa idea, en una página web que estuve investigando, dice esa idea errónea se rastrea fácilmente a los escritos de dos escépticos de finales del siglo XIX, Guillermo Draper y Andrés Dixon White, quienes inventaron la tesis del conflicto. La tesis del conflicto dice que la región en general y el cristianismo en particular impidieron el progreso. La contienda de la tesis del conflicto era que la Europa medieval estaba dominada por la superstición, es decir, por el cristianismo, que impedía el avance intelectual, y solo después de que la razón del hombre se afirmó durante el Renacimiento, el hombre se desprendió lentamente del dogma religioso, provocando la iluminación. Es verdad que hace 4 siglos la Iglesia Católica Romana se opuso a la enseñanza de Galileo de la teoría heliocéntrica. Según la tesis del conflicto, fue la supuesta enseñanza geocéntrica de la Biblia que hizo que la Iglesia Católica se opusiera a Galileo. Sin embargo, el registro histórico demuestra que fueron las enseñanzas de Aristóteles y Ptolomeo las que desempeñaron un papel principal en ese conflicto. Es decir, el asunto con Galileo era una batalla entre dos teorías científicas, el geocentrismo y el heliocentrismo, con la Biblia teniendo un papel muy pequeño. Por lo tanto, la tesis del conflicto reinterpretó el asunto con Galileo en algo que no era. Eso está en la página web answeringenesis.org. Muy bien. Algunos han aducido que unos pasajes bíblicos apoyan la voz de que la tierra es plana. Como vamos a considerar a continuación, 2 de estos textos que se usan mucho es un texto de Apocalipsis 7:1, donde leemos: después de esto vi a 4 ángeles de pie
en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Eso está en Apocalipsis 7.1 o Revelación 7.1. Aquí la palabra clave que lleva a algunos a pensar en una tierra plana es la frase 4 extremos de la tierra. También en Daniel 4.11 hay una posible referencia a una tierra plana, y allí leemos: crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Daniel 4.11. Si es un árbol alto y se puede ver desde todos los confines de la tierra, entonces eso hace pensar que la tierra es plana. Muy bien, debemos decir que la Biblia directamente no enseña ni que la tierra sea plana, ni que la tierra sea redonda. Aunque hay unos textos que parecen hablarnos de más bien de la redondez, ya vamos un poco más adelante a considerarlo. Nosotros, habitantes del planeta, que no tenemos oportunidad de viajar al espacio y observar la Tierra, tenemos que atenernos a lo que nos dicen los estudiosos del cosmos, los astrónomos, los astrofísicos. Y la información que nos llega es que miles de satélites que han ido al espacio han tomado fotografías de la Tierra, y ciertamente la Tierra se observa redonda. Además de tantos años de existencia, de historia, los viajes que han hecho de un lado a otro del planeta, pues confirman que la Tierra es redonda. Pero a nosotros, que simples mortales, nos queda es aceptar esa teoría como válida, pues, porque no tenemos manera de confirmarla, no tenemos una nave espacial para volar hacia arriba y observar la Tierra y darnos cuenta, no, sí, sí es plana. Solamente tenemos la información, pues, y consideramos que esa información es veraz. Ahora bien, según otras personas, dicen que en la cosmogonía de la Biblia, en los antiguos, consideraban una Tierra como plana, redonda, o sea, circular, pues, y con una bóveda, como una bóveda que sería lo llamado cielo. Sin embargo, eso no significa, pues, que sea una realidad, porque, por ejemplo, cuando Josué le dice al Señor: detente sol en Gabaón, detente luna en Ajalón, el Señor no se iba a detener a darle una clase de astronomía a Josué, a decirle: no, Josué, estás equivocado, no es el sol que se mueve, es la tierra que gira sobre su eje. No, el Señor no iba a hacer eso, porque llegaría el momento cuando el ser humano, por sus propias investigaciones, se iba a dar cuenta cómo es el asunto de la cosmología. Y allí Josué, como él entendía, como él veía que el sol salía por un lado, se ponía por otro lado, pues esa era la concepción que ellos tenían, y así hablaban con Dios, y así Dios les respondía, porque Dios no esperaba que ellos tuvieran una comprensión científica en esas instancias. Ahora bien, según los defensores de esta teoría, entonces los 4 extremos de la Tierra que menciona Daniel se refieren a las 4 esquinas de una supuesta Tierra plana y cuadrada. Sería una Tierra cuadrada, ¿no? Perdón, que menciona Apocalipsis. Además, interpretan que un árbol podría ser visto de todos los confines de la Tierra, y eso sí lo dice Daniel. Ahora bien, ángulos allí en el texto de Apocalipsis que leímos hace un momento, viene del griego gonías, y se puede traducir como esquina, como ángulo, y también se puede traducir como rincón. En la Biblia hebrea, y tocando el texto de Daniel, donde dice extremo de la tierra, la palabra hebrea allí es sof, y esta palabra generalmente significa borde, extremo, confines, o también fines, fin de algo, y puede referirse ciertamente al reino babilónico, y no necesariamente a la tierra como planeta, sino a la tierra que configuraba el reino babilónico, no el planeta completo. Bueno, también es cierto que por otro lado, la Biblia incluye textos que parecieran decirnos que la tierra es redonda. Por lo menos Isaías 40:22 nos dice: él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes le son langostas,
Él despliega los cielos como un velo y los extiende como una tienda para habitar. Allí la palabra círculo, algunos la han interpretado como redondez. De hecho, algunas versiones dicen sobre la redondez de la tierra, pero parece haber consenso entre los eruditos bíblicos que la traducción más correcta sería círculo y que no atiende a una esfera, sino algo circular, algo redondo, pero no necesariamente una esfera. Hay opiniones encontradas en cuanto a esto, porque algunos sí consideran que podría también significar redondez. Ok. También en el caso de Job 1.7, cuando dice que se presentaron los hijos de Dios ante él, y entre ellos venía Hasatán o Satanás, y el Señor le dice, ¿de dónde viene? Y la respuesta de Satanás es, respondió a Jehová diciendo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y esta palabra rodear bien podría tomarse como que estaba circulando alrededor de la tierra, allí de rodear la tierra. Bien, pero en pocas palabras entonces, la frase cuatro ángulos de la tierra bien podría significar un modismo de aquel momento cuando Juan escribió, un modismo de ese tiempo, y puede referirse a cada lugar distante de la tierra que ellos entendían que existía, porque no necesariamente ellos se estaban refiriendo pues a la tierra como el planeta, sino digamos, a los puntos cardinales de la tierra o al extremo, hacia allá, miro hacia allá, miro hacia acá, miro hacia atrás, miro hacia el lado, y para ellos entonces ese era como decir el confín de la tierra. Sea como fuere, las interpretaciones y las traducciones, existían también afirmaciones de una tierra redonda, inclusive se dice que es desde Pitágoras. Bien, pero en conclusión, respondiendo a nuestro amado hermano Marcelo, la Biblia como tal no necesariamente está afirmando que la tierra sea plana, no necesariamente está afirmando que la tierra sea redonda, aunque pareciera que esa segunda opción es como más posible. Hay un texto también en Job que nos habla de la tierra colgando sobre la nada, la tierra colgando sobre la nada. Y eso hace pensar porque la tierra está como flotando en el espacio. Entonces, más bien hay como cierta inclinación de la Biblia a una esfericidad de la tierra que a una tierra plana. Esa entonces sería la respuesta que le estaríamos dando a Marcelo. Por supuesto, es un tema que puedes continuar investigándose y que implica opiniones encontradas, discusiones, debates, porque sé que hay un buen sector inclusive de algunos cristianos que consideran que la tierra es plana. Bueno, bendiciones para todos. Pregunta al pastor. Voy a hacer un breve comentario sobre eso y por lo que yo estuve viendo, investigando sobre el particular, pude ver que ya desde el siglo V antes de Cristo, las culturas que habían ya consideraban la Tierra como plana, rodeada de mares y la bóveda celeste o el cielo. Y eso abarca los chinos, la zona que hoy es Corea, griegos, nórdicos, todas las culturas. Después, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, por lo menos en una investigación muy superficial. Tengo entendido que hay registros anteriores, hay registros más modernos, por ejemplo, anteriores a los viajes
a los viajes del descubrimiento, a los viajes coloniales, anteriores a los viajes coloniales, se supone que hay algunos mapas, ¿verdad? Que condicionarían el formato de lo que sería el planiferio, valga la redundancia, ¿no? Planiferio, ¿no? Y apoyaría esa tesis, ¿verdad? Apoyaría esa tesis. Hay muchas discrepancias en cuanto a esto. Ahí están los conspiranoicos también, y cuando digo conspiranoicos lo hablo en las dos orillas, tanto los que creen que la Tierra es plana como los que creen que la Tierra es redonda. Los de la Tierra redonda creen que los terraplanistas son erróneos, ¿no? Conspiran, y viceversa. Entonces, hay muchos pensamientos en cuanto a esto, con diversas teorías fundamentadas en escritos antiguos, en mapas antiguos. Han habido, incluso creo que este año, si mal no recuerdo, estuve viendo que había una expedición que salía de un determinado lugar con determinados equipos para demostrar el terraplanismo y terminar de una vez con la discusión. ¿Qué pasa? Surge otra teoría, estamos hablando fuera de la Biblia, pero algunos argumentan desde algunos de los textos que acaba de mencionar el hermano, ¿verdad? Este, hay una teoría todavía un poquito más radical que dice que, pongamos que la Tierra fuera el círculo que a mí me rodea atrás, ¿verdad? Que donde dice pregunta al pastor, pongamos que hay ese círculo abajo y arriba, en la parte, vieron que está chato arriba mío, acá donde dice pregunta al pastor, ahí se apoya la Tierra. Algunos creen que lo que se ve desde el espacio es ese círculo de abajo y la Tierra plana arriba. Entonces, desde la vista fuera de la atmósfera se vería el círculo, que es lo que nos rodea, pero la Tierra descansaría en un plano. No tenemos nosotros cómo saberlo, lo tendrá Dios en su inmensa sabiduría. Eso no cambia mi relación con Dios, eso no cambia mi fe, no cambia mi relación con Cristo. Son simples comentarios en situaciones que la gente, interrogantes que la gente tiene, ¿verdad? Y que desde la palabra de Dios no hay, como bien dijo el pastor, hay varios textos que darían para ambos lados. Hay varios textos que darían para ambos lados. Yo no sé si alguno de los panelistas tiene algo que decir al respecto sobre la tierra plana y la escritura. Pastor Rubén, que abriste el micrófono. Sí, buenas noches a todos. Bueno, cuando uno viaja, uno entiende que la Tierra es redonda. Uno viaja hacia una dirección y absolutamente puede pegar la vuelta yendo siempre hacia una dirección, ya sea hacia el este o hacia el oeste, y puede volver al mismo punto. Eso es muy claro de que la Tierra es redonda. Dios permite en su perfección hacer algo que está en ese universo flotando, y obviamente la figura más físicamente sustentable en el aire sería una forma redonda, como un globo, ¿verdad? Creo que tenemos que ser claros, y me parece muy claro, y aquel que lo quiera comprobar puede tomarse un avión o navegar siempre hacia una misma dirección y se dará absolutamente de que Dios creó la tierra en forma redonda o esférica, y de modo que la Biblia en ningún lado dice que la tierra es plana, en mi opinión. Ok, placer de estar otra vez con todos ustedes y en este programa Pregunta al Pastor, y realmente muy entusiasmado y gustoso de poder ser desafiado con las preguntas y poder tratar de entender más profundamente el Evangelio, y no solamente mirando, leyendo el Evangelio,
sino viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Así que la pregunta, que no tiene nombre, pero realmente para mí es un desafío: ¿qué puedes decirme de la iglesia virtual y pastores virtuales sin templo para congregarse? Este tema realmente es un desafío, y especialmente pensando en lo escatológico y pensando hacia dónde nos va a llevar la tecnología, la inteligencia artificial, todo lo que es virtual. La pregunta, resumiendo, de esta persona que no tiene nombre, dice: ¿existe la iglesia virtual? Sería, ¿existe la iglesia virtual? ¿Puede la iglesia ser virtual? ¿Pastores virtuales con congregaciones virtuales? La respuesta obviamente que la va a ver. Pero el tema es, ¿con qué fundamento bíblico? Y si verdaderamente el estándar bíblico de la iglesia y el pastorado se cumple. Y ahí es donde tenemos que defender las bases de la Biblia para lo que es la iglesia y para lo que es el ministerio pastoral. Así que al estar viendo lo que es la palabra virtual, me encuentro con esta definición de Wikipedia que dice: virtual o virtualidad es lo opuesto a lo real y a la realidad. Y también se habla de que en informática es la realidad construida mediante sistemas o formatos digitales. Pero también encontramos definiciones que dice que tiene virtud para producir efecto, aunque no lo produce presencialmente, de presente, y frecuentemente en oposición a lo efectivo o a lo real. También hay definiciones que cada vez yo creo que se van ampliando, que solamente existe en forma aparente y no es real. Eso es una definición más de la palabra virtual. También se dice que está ubicado, tiene lugar en línea, generalmente a través de Internet. Es lo que nosotros estamos consumiendo, etc. Se llama realidad virtual al sistema tecnológico que permite al usuario tener la sensación de estar inmerso en un mundo diferente al real. Esta ilusión se produce gracias a los modelos creados por una computadora que el usuario contempla a través de un casco, de una gafa especial, y que nos permite introducirnos en ese mundo. Esto es lo que los jóvenes a través de los juegos se meten, y es como si estuviera en un campo de batalla, y es un juego, pero ese casco virtual le permite llegar ahí. O como hemos visto, las mascotas virtuales, es otra forma que apareció en Japón y siguió en todo el mundo, y algunos llegaron a morirse o a suicidarse porque se le murió la mascota. Se vuelve tan real todo eso. Los videojuegos, aún lo que es el sexo virtual, que permite sentir las emociones de un sexo real, ¿no? En alguna medida, esto es una realidad aumentada. Es decir, ofrece la posibilidad de que aquello que necesitamos saber a través de ese momento lo pueda tener todas las informaciones presentes en este visor que podamos tener adelante. Estamos hablando de palabras como metaverso, que cambian nuestra forma prácticamente de interactuar. Es decir, el metaverso nos permite entrar a un universo distinto, y que tiene que ver con esto de antes de ir a una tienda, o mejor dicho, sin ir a una tienda, me estoy probando mi ropa, mi camisa, mi corbata, mis pantalones,
y ya sé si me va a gustar o no. Y entonces hago el pedido directamente a través de internet. No estoy yendo solamente desde casa con este sistema del metaverso o todo lo que es el mundo virtual. Puedo probarme la ropa. El mundo virtual creado se nos hace difícil distinguir entre el mundo real, digital y el mundo físico, entre lo que es digamos, on live y off, o estamos en off. Este es el gran tema, pienso, en el cual no vamos a saber en qué mundo estamos, cuál es el real y cuál es lo falso. En medio de esto, creo que tenemos que afianzar más que nunca algunos conceptos de iglesia. Hay muchos conceptos, pero quiero afianzar esto. La iglesia, y la palabra que nosotros usamos es eclesía, asamblea. Y ahí aparece el propósito, que es reunirse. Y me parece clave esto para mantener, porque el Señor Jesús dijo, donde están dos o tres, allí, en ese lugar, allí yo estaré en medio de esos 2 o 3, en medio de esos 100, en medio de esos 1000. Creo que esta es una palabra clave. También la otra palabra clave es, la iglesia es cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de la aflicción de Cristo. Es decir, Él está dispuesto a sacrificio, Él está dispuesto a padecer por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo, Pablo también menciona que somos muchos miembros, pero todos miembros uno de los otros en ese cuerpo de Cristo. La iglesia en ese cuerpo necesita ese encuentro donde mutuamente podamos estar sujetos unos a otros para formar ese cuerpo visible. La iglesia, y Pablo advierte, y esto también para nosotros, necesitamos discernir el cuerpo de Cristo, porque si no hay consecuencias. Tanto Pablo lo menciona en la cena del Señor, y dentro de eso está la comunidad, porque se da justamente cuando en esto de comer y convivir en esa comunidad, en esa comunión. Discernir esto es muy importante. Ese cuerpo tiene un sentido, que no es que está estanco, sino va creciendo y especialmente edificándose en amor. La iglesia no es bidimensional, es tridimensional, es física. La iglesia es la que encarna a Jesús, y no solamente a Jesús, sino el evangelio de Jesús, lo que Jesús enseñó. Es decir, la iglesia es visible, tiene que ser luz, tiene que ser sal, ser ejemplo en medio de esta sociedad que cada vez más va en lo virtual. La iglesia es algo que transforma, en ese sentido es una levadura, se va renovando conforme a esa imagen que es nuestro Señor Jesucristo. En definitiva, la iglesia tiene una identidad, se identifica real, visible, tangiblemente con Jesucristo y con el Evangelio, bautiza, enseña, y en el discipulado concreto, la iglesia va transformándose y nosotros mismos nos vamos transformando. Estos conceptos son muy importantes porque ¿hacia dónde nos puede llevar la virtualidad? La iglesia se compone de muchos miembros y todos miembros. Ahora, los miembros tenemos responsabilidades. Cuando nos metemos dentro de la iglesia o somos parte de la iglesia, estamos asumiendo responsabilidad, compromiso de ser iglesia y de estar en la iglesia. Creo que esto es muy importante a la hora de saber si soy iglesia o no.
¿Qué compromiso tengo? Soy parte, estoy en la iglesia. Soy iglesia. Somos miembros del cuerpo con dones. La práctica de los dones también es muy importante. ¿Se puede hacer virtualmente? Y esta práctica de los dones tiene un sentido: edificar el cuerpo de Cristo. En definitiva, soy una oveja real en el redil del Señor, que es la iglesia. Y la Biblia habla de la unidad con un propósito que es muy distinto al individualismo por ahí que me plantea el estar conectado en Internet. Escuché varias veces esto de que un carbón prendido solo se va apagando, pero juntos se hace una llama. Creo que esto habla de la unidad. La necesidad de amarnos unos a otros. ¿Cómo podemos amarnos en Internet o virtualmente? Y cuando Cristo venga, ¿qué iglesia va a venir a buscar? ¿Una iglesia virtual o va a venir a buscar la iglesia física, la iglesia real? La tecnología y la iglesia. El COVID-19 nos metió de lleno a todo lo que es transmisión, culto online, especialmente por las dificultades que teníamos de reunirnos. Y ha sido útil. Hemos tenido reuniones administrativas, reuniones de comité, reuniones para ser persona a persona, para ayudar especialmente a las personas que no pueden asistir. Hemos aprovechado mucho para evangelizar a través del Internet y realmente ha sido muy bueno. Hoy en día seguimos. Predico desde Buenos Aires a China, a Japón y alguien de Cuba me está traduciendo. Es algo extraordinario. Y poder de golpe abrir una aplicación y poder predicarle a miles y miles de personas es posible hoy, gracias a la tecnología que podemos aprovechar. Pero la pregunta es, ¿debe ser una opción permanente? ¿Todo debe ser virtual? Yo digo, no es una herramienta que Dios nos permite usar y no un fin. Si lo virtual se hace el fin, estamos, me parece, errando el propósito, porque Dios no creó hombres y mujeres virtuales, sino nos creó carne y hueso. Creo que la iglesia debe adaptar todo lo que es la tecnología y al tiempo en el cual estamos viviendo. Y ser creativo, pero tenemos que mantener firmemente los fundamentos bíblicos y principios bíblicos para no ser engañados. Algunas voces que he escuchado y que puede sernos útil para comprender las situaciones que se viven en las distintas iglesias. Algunos pastores dicen se ha perdido la formación del carácter por medio del discipulado vivencial, esa relación relacional, impersonal. Algunos dicen, bueno, si estoy en casa no voy a tener problemas con ciertos hermanos, pero Dios permite que podamos aún tener roce con algunas personas para poder entonces crecer en amor. Quiero ir terminando también. Pastores virtuales, la otra pregunta. Pastores virtuales. Imaginé hoy en día, si pensamos en David pastoreando hoy en día, uno puede ver que las cosas han cambiado. Hoy en día uno compra aplicación de un pastor y tiene la posibilidad de ponerle un collar a todas sus ovejas, hacer un cerco virtual y desde su oficina mandar drones, etcétera, para controlar las ovejas, etcétera. Todo esto se hace. Ahora imaginémonos pastores virtuales. Tienen un chip cada hermano
Y ahí está toda la información. Qué bueno, yo en mi casa, en mi oficina, tengo una pantalla y veo qué está haciendo fulano, qué está haciendo mengano. Buenísimo. Sé si está bien, sé si está triste y le mando la información que necesita. ¡Plin! El texto bíblico, el consejo, lo llamo, le pregunto, ¿qué tal? ¿Funciona? ¿Es así como Dios imaginó el pastoreo? Somos, imagínense, miembros conectados con el casco, con la gafa, en medio de la alabanza y está sintiendo esa emoción, esa presencia del Espíritu. Oh, todo esto virtualmente. ¿Qué tal ese culto? Nos gustaría que fuera así y yo en mi casa, por ahí prendo, aplico un botón y sale un video y aún tengo en ese video hecho el Photoshop o utilizo una imagen ficticia con un entorno ficticio de multitud de gente y yo predicando en medio de esta gente y la gente piensa que es real. O puedo tener una imagen avatar súper real para que la gente me vea, wow, qué pastor. Y qué congregación tan grande. Todo esto puede ser en medio de esto. Retocado con la tecnología de inteligencia artificial, puedo mandar videos que se hacen en casa, etcétera, y hacer esta tarea. Pastores que se vuelven totalmente impersonal, un pastoreo despersonalizada, ficticia, y se torna una iglesia fácil que rompe con todas las normas. Creo que desde el punto de vista escatológico, cuando leemos, por ejemplo, el capítulo 13, donde habla del sistema de venta, compra, y que las imágenes van a hablar, y que vendrán engaños y el amor de muchos se enfriará, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en todo esto. Creo que lo virtual verdaderamente va a dar pie a muchos engaños y que toda la iglesia pueda entrar en una fe muy, muy decayente y en un amor que se va enfriando cada vez más. No somos personas virtuales y reitero, somos absolutamente sociales, relacionales, físicas y reitero que lo que dije antes, Jesucristo va a venir a buscar una iglesia física, real, y eso va a ser fundamental. Dios le bendiga, a disposición para las críticas, a disposición para seguir sumando en todo esto con otro punto de vista. Estamos para aprender, todo esto es nuevo y estamos aprendiendo, pero Dios nos da la visión. Nos tenemos que poner en el tiempo, discernir los tiempos para guiar al pueblo a entender y hacer lo que tiene que hacer, porque no es lo que cada uno quiere. Dios le bendiga, que el Espíritu Santo nos siga guiando. Amén. Amén, gloria a Dios. Sin duda que sí, necesitamos la dirección del Espíritu Santo y necesitamos mantenernos en la Escritura. Eso no podemos prescindir de esas dos cosas, porque justamente es el tiempo, como decía el hermano, en el cual los cambios que han sucedido y que vendrán, que se están preparando, van alejando cada vez más a las nuevas generaciones de la realidad de la Escritura. Y eso puede ser bastante peligroso, como bien dijo él, estoy de acuerdo con él. Nosotros entendemos que el pastorado es personal, si bien necesitamos y utilizamos la virtualidad como una herramienta de apoyo al ministerio en casos excepcionales, y hemos aprendido eso en la pandemia. Algunos ya usábamos el famoso Skype y otras plataformas anticuadas que todavía permanecen para dar clases, por ejemplo, ¿verdad? Para tener conferencias. Hay muchísimas cosas que son muy útiles en la virtualidad, pero la función pastoral es pastor oveja y no podés pastorear una oveja y no estás palpándola, sintiendo el olor a lana mojada. Y de eso se trata el pastorado. Sentir la lana mojada, abrazarla, llorar, que te patee, que te muerda,
que te cueste trabajar, cortarle la lana para ayudarla. Eso es el pastorado y todavía muchos no lo han entendido. Algunos piensan que el pastorado es estar detrás de corbata, detrás de un escritorio o simplemente detrás de un micrófono en una plataforma. Eso no es pastorear. Eso lo hace cualquier hijo vecino. Pastorear es estar con olor a oveja, pastorear es estar en el ganado, es estar allí, es pisar el excremento, literalmente, es estar en todos los momentos. En todos los momentos. David dijo, cuando vino el oso, peleé con el oso, cuando vino el león, peleé con el león. Desde la virtualidad eso no se puede hacer. No es porque tenemos el antivirus, yo, lo hace por nosotros. Entonces, debemos mantenernos, como bien dijo el pastor Rubén, excelente exposición en los parámetros de la escritura. Sí, sí, quería pues comentar que efectivamente la tecnología nos arropa y nos es muy útil la tecnología, pero cuando la tecnología se hace tan importante, inclusive más importante que el Señor, entonces ahí se convierte en un problema, ya no debería ser. Entonces la tecnología debe estar al servicio, pero no dominar el hecho evangélico, no, de ninguna manera. Entonces, bueno, en ese sentido estoy de acuerdo con el pastor Rubén y con usted, pastor Alfonso. Estaba escuchando en este viaje que la inteligencia artificial está llevando a ciertos grupos a proponer que el tiempo del Homo sapiens ya pasó y ahora viene el Homo Deus. La inteligencia artificial es superior a lo que Dios creó, que somos nosotros los humanos. Por lo tanto, el Homo Deus está presente. Esas es algunas conclusiones que he escuchado en este viaje por Asia. Totalmente de acuerdo con todo lo que se expuso con respecto a lo que es pastorado virtual o iglesia virtual. Debemos tomarlo desde un punto de vista toda esta tecnología como una herramienta, pero no como un fin en sí, ¿ah? Y entender que las generaciones van cambiando. Eso en la Biblia nos encontramos con generaciones que ignoraban totalmente de Dios y generaciones que se volvían a Dios. Y hoy estamos en la generación Z, multipantalla, entonces su mundo virtual es la manera para evangelizar a esta generación, es justamente usar lo virtual, ¿ah? Entonces, desde un punto de vista evangelístico, de un punto de vista de enseñanza, de poder llegar a otras partes del mundo a través de lo que es la tecnología e Internet, maravilloso. Eso es una buena herramienta que todos nosotros utilizamos, ¿verdad? Desde 1969, que no solamente el hombre viajó a la Luna, sino que se inventó la fibra óptica. Después llegó muchos años después para acá, para América, lo que es América Latina, ¿verdad? Desde que se inventó eso tenía un propósito, porque nada se escapa de la soberanía de Dios. Entonces, desde la misma manera que la cruz, la forma de morir en la cruz, impuesta por los griegos y después utilizada por los romanos, tenía un propósito, de la misma manera que el griego tuvo un propósito de ser un lenguaje prácticamente universal en su momento, y de ahí el Nuevo Testamento en griego. Todas las cosas que pasan en el mundo, no escapan de la soberanía de Dios y siempre son a favor del reino. Un comentario breve, ¿eh? Sí, Que la verdad, bueno, primero, una vez más, gloria a Dios por poder estar de vuelta acá en el programa. Gracias a Dios por tu vida, Apóstol Ponce, y todos los demás siervos que están también participando del programa. Saludos, bendiciones y toda la audiencia que van a escuchar. La verdad que el pastoreo virtual, eso podemos decir, no existe. No existe bíblicamente. El pastoreo, podemos entender y lo entendemos que bíblicamente, hablando bíblicamente, ¿no? ¿Verdad? Se necesita estar cerca de la oveja, apoyarla, estar, compartir. Y uno puede decir, claro,
podemos hacer todo eso virtualmente. A- Podemos hacer, mas no de la manera bíblica adecuada. Y que no estoy en contra que se use los medios como para apoyar, si no hay manera de estar con una persona que de repente está muy lejana y necesita un apoyo de un pastor, sí puede servir, como no, mas no como regla, no como regla de pastoreo, ¿eh? Mas como una excepción, como alguna atención por una imposibilidad de estar junto con la persona. Y lo otro que me gustó también, lo que habló el pastor Denis, como medio de evangelismo, usar las redes sociales, usar las redes sociales y los medios de comunicación que podemos usar y que usamos, ¿eh? Utilizamos, como ahora estamos aquí, principalmente para alcanzar vidas. Mas la persona tiene que tener su pastor. Cada oveja tiene que tener su pastor. La Biblia dice, ¿no?, en el libro de Hebreos, que cada pastor va a rendir cuentas, ¿no?, por las ovejas. Entonces, ¿cómo que virtualmente voy a poder rendir cuentas de 1000 personas que están conectadas, de 2000 personas o cuantas sean que estén conectadas? No da para hacer ese pastoreo, no como la Biblia nos manda, mas dar una palabra de aliento para muchos, claro, dar una palabra, dejar una palabra evangelística, excelente, vamos a usar los medios para eso, mas no para pastorear virtualmente. Ahí no, ahí eso no sería bíblico, ¿eh? Básicamente, un breve comentario y capaz dentro de lo que también los compañeros, los demás ya hablaron, ¿verdad, apóstol? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estás en el programa Pregunta al Pastor y hoy tenemos una pregunta que nos hace una hermana que se llama Marbella y nos pregunta: ¿hablar en lenguas es la única evidencia del bautismo del Espíritu Santo? Y yo quiero responderle a esta hermana con 3 preguntas para después hacer una pequeña exposición. ¿Y si hablar en lenguas no fuera evidencia del bautismo del Espíritu Santo? Sería la primera pregunta que yo haría. Segundo, si hablar en lengua es un don, ¿seguiría siendo evidencia o señal del bautismo del Espíritu Santo? Y por último, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Esas son las 3 preguntas que voy a tratar de brevemente responder, porque este es un tema que da para hablar y mucho, y que puede herir la susceptibilidad de algunos oyentes. Y nosotros queremos, cuando digo nosotros, digo el grupo de pastores que respondemos preguntas, nuestra visión no es ofender, Denis, todo lo contrario. Sí, me da tiempo de arreglarlo todavía. ¿Te levantás un poquito? Que me levanto. te quedaste muy abajo. Sí. Es que la silla esta es una silla que está jodida, el coso Ahí se me está está. bajando. Ah, está, Ahí bien de está. bien. Sí, Reengancho ahí, dale. ya arreglo eso. Ya arreglo. Dale. Entonces, nuestra intención no es herir a las personas, sino responder bíblicamente, contextualmente lo que la palabra enseña sobre este tipo de preguntas. Aquí hay una hermana que tiene sus dudas y que son comprensibles. Si eh, uno es, hablar en lenguas es la única evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Podríamos responder rápidamente y decir, no, la evidencia son los frutos de la persona, ¿verdad? El cambio, la transformación, la regeneración. Mateo 3:11, que es un texto muy utilizado con este concepto que dice: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este versículo se ha tomado a veces, especialmente el simbolismo del fuego, se ha tomado un poco fuera de contexto, porque se compara con lo que aconteció en Hechos 2, que la palabra es como fuego, o sea, es una comparación, no quiere decir que sea un fuego literal lo que pasó en el libro de los Hechos. ¿Ah? Aquí lo que está hablando es del bautismo del Espíritu Santo y del bautismo de arrepentimiento. O sea que partamos de la base del bautismo de arrepentimiento, el bautismo de las aguas, el bautismo
podríamos decir el bautismo de Juan, como así se le dice en el libro de los Hechos, y el bautismo del Espíritu Santo, como bien lo está planteando aquí Juan el Bautista, haciendo referencia al Señor. En este caso, fuego está hablando de juicio, eso se saca tanto del contexto posterior y anterior, se estamos hablando, en este caso, la figura de fuego ya fue usada en el versículo 10 y en el versículo 12 como un juicio. Esto, si entráramos en un mensaje más profundo, nos daríamos cuenta que acá hay un mensaje prácticamente exclusivo para los judíos. Pero más allá de entrar en esos detalles, yo quiero ir respondiendo esas preguntas. Si hablar en lenguas no fuera evidencia del bautismo del Espíritu Santo, es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿De dónde se saca esa idea de que hablar en lenguas es bautismo del Espíritu Santo? Bueno, mucho de eso, de esa doctrina, de ese material se saca del libro de los Hechos, que nosotros tenemos que entender que es un libro histórico y de transición, o sea que nos está mostrando una transición que se está pasando de la ley a la gracia. ¿Ah? Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Si lo que acontece en el libro de los Hechos, no, las doctrinas que saquemos del libro de los Hechos, no se perfeccionan o no se exponen en las epístolas, entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y entender que es peligroso solo tomar doctrinas fuera de su contexto y de un solo libro. Eso es fundamental para que nosotros entendamos la visión o la cosmovisión bíblica de cualquier tema que toquemos aquí en Pregunta al Pastor. ¿No? Entonces, la Biblia va a hablar de bautismo de arrepentimiento, bautismo de agua, bautismo de fuego, bautismo del Espíritu Santo, bautismo del sufrimiento. Va a hablar de bautismo de perdón, bautismo de muerte, en Romanos 6, bautismo de Moisés, en Primera de Corintios capítulo 10, cuando está hablando de la nube, todos fueron bautizados en la nube. Entonces, si nosotros tomáramos todos esos textos, haríamos doctrinas que irían contra la cosmovisión bíblica y lo que realmente es el ser bautizado por el Espíritu Santo. Cuando uno va al libro de Juan, capítulo 3, se encuentra con la historia de Nicodemo, un maestro de la ley que se acerca a Jesús, y Jesús le va a plantear en 2 versículos claves para entender que es el 3:2 y el 3:5. Y nosotros vamos a leer el 3:5 que dice, respondiéndole Jesús le dijo, de cierto, te digo que es necesario el que no naciere del agua, bautismo de arrepentimiento, y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nacer de nuevo. Esto se llama la doctrina de la regeneración. Adquirir una nueva naturaleza a través del bautismo de arrepentimiento y bautismo del Espíritu Santo, que son consecutivos y en el acto. Cuando yo entrego mi vida a Cristo y me arrepiento, la primera evidencia de ese arrepentimiento es mi cambio de vida, mi cambio de forma de pensar, mi cambio de actitud. Esa es la primera evidencia. No es el hablar unas lenguas que ni yo las estoy comprendiendo y que muchas veces eso no edifica mi vida porque yo no las entiendo y tampoco está edificando la vida que lo escucha. ¿Ah? Primera de Corintios 14 va a hablar que el hablar en lenguas, que es un don. Este tema se empieza a desarrollar en Primera de Corintios 12 y va hasta el 14, porque aún Primera de Corintios 13, que es la preeminencia del amor, o que se habla del amor, se está hablando de los dones y se está hablando del don de lengua. Entonces, si el apóstol Pablo escribió tan extensamente sobre este tema, nosotros tenemos que tratar de entenderlo. ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo? Es necesario nacer del agua como símbolo de arrepentimiento, el bautismo de las aguas, el entregar nuestra vida a Cristo. Y una vez que nosotros nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Cristo, somos bautizados en el Espíritu Santo, como dice Primera de Corintios 12:13. Somos colocados en el cuerpo de Cristo. Y vamos a ese texto para que podamos entenderlo mejor. Dice, porque por un solo espíritu viene desarrollando
todo el tema de dones, ¿verdad? Aquí en el capítulo 12, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Fuimos colocados en ese reino que Jesucristo le habló a Nicodemo. Lo primero que le dice, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de los cielos. ¿Por qué le dijo eso en el versículo 2? Porque él necesitaba ver a quien tenía delante. El reino de los cielos es Jesucristo. Y él no podía ver a Jesucristo como tal. Su pensamiento religioso judío le llevaba a entender de otra manera. Y Jesucristo le está planteando otra cosa, que la entrada al reino es él. Y que para nacer de nuevo hay que arrepentirse, dejar tus convicciones, tus dogmas, tus creencias y tomar la forma de pensamiento de Jesucristo que está en las Escrituras y hacer la parte tuya. Eso es un poco lo que Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo. Ahora el apóstol Pablo nos está diciendo que todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo, en ese único Espíritu Santo, en un cuerpo. Seamos judíos o griegos, o sea, no hay nacionalidad, seamos del pueblo escogido, ¿no?, del olivo natural, o seamos del olivo injertado, seamos de los pueblos gentiles. Esto es un bautismo para todos, es un bautismo universal. Y sigue siendo, sean esclavos o libres, y a todos, otra vez la palabra todos, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿cuál es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo? Ser parte del cuerpo de Cristo, teniendo una nueva vida, dando un buen testimonio y teniendo buenos frutos. Eso es parte fundamental que nosotros tenemos que entender, que el hablar en lengua es un don que está explicado y desarrollado en este mismo pasaje, dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno se les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho de quién, del cuerpo, ¿verdad? A cada uno. O sea que el don de lenguas no es para todos. Y el don de lenguas tenemos que entenderlo dentro del contexto, porque hay dos palabras griegas, que es aló y glosa. Y siempre me está hablando de un idioma, de una forma de comunicarse, que fue lo que pasó en Hechos capítulo 2. Entonces, vuelvo a decir, es un tema muy extenso que no da el corto tiempo, ¿no?, para poder desarrollarlo como quisiera desarrollarlo, pero quédese tranquila, hermana, que el hablar en lengua es un don que no es para todos, que no es señal de bautismo del Espíritu Santo. Eso es un error doctrinal a través de la palabra, que se ha tomado de Hechos capítulo 10, que se ha tomado de Hechos capítulo 2, que se ha tomado de Mateo 3:11. Se ha sacado, lamentablemente no se han entendido el contexto de esos versículos y no se ha hecho un buen análisis. Entonces entendamos esto, que la primera evidencia de que yo soy bautizado por el Espíritu Santo es mi propia vida, mi testimonio, lo que yo muestro a los demás. Yo puedo hablar en lenguas, como lo plantea 1 Corintios 13, y no tener amor. Y el fruto del Espíritu comienza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Esos son el fruto del Espíritu, lo que nosotros demostramos que hemos sido transformados cuando vivimos de esta manera. No es simplemente el hecho de hablar en lenguas. En otra oportunidad vamos a poder explicar mejor el don de lenguas y poder así ser más claros con este tema. Pero mi respuesta es rotundamente, el hablar en lengua no es evidencia de bautismo del Espíritu Santo. Bueno, muchas bendiciones a todos. Aquí estamos, gracias a Dios, una vez más en este programa bendecido, Pregunta al Pastor. Amén. Y bueno, y a mí me tocó responder una pregunta también muy importante acerca, bueno, lindos temas que se están hablando hasta ahora, lindos temas como siempre, pero un tema ahora diferente de lo que se estaba hablando. Y la pregunta sería la siguiente: ¿hay evidencias bíblicas sobre los extraterrestres y ovnis, objetos voladores no identificados? ¿Son ángeles
y demonios como dicen? Esta es la pregunta que nos hicieron. No tengo aquí anotado quién fue la persona que hizo la pregunta, pero lo felicito por esta pregunta Fernando fue. interesante. Gracias, apóstol. Muchas Fernando. gracias. Fernando. Bueno, gracias, Fernando, por su pregunta y que con certeza es la pregunta de muchas otras personas también. Parece un tema, eh, parece un tema sencillo, pero no lo es. Es un tema que hoy en día, con certeza, el diablo va a usar para engañar a muchas personas. Bueno, y ahí está una de las cosas que yo ya quería bíblicamente explicar, o podemos ya responder diciendo que esas manifestaciones, los ovnis, los extraterrestres, que sí tienen que ver con un espíritu de engaño, que eso no es de Dios, eso tiene que ver con el espíritu del anticristo, el espíritu, el propio diablo, para engañar a las personas, engañar. Bueno, pero vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Primero de todo, San Mateo capítulo 24, versículo 4, mejor diciendo, cuando Jesús es preguntado, ¿cuándo será el tiempo del fin y de su venida? ¿Cuándo será el tiempo del fin y de su venida? Y entonces en Mateo 24 y el versículo 4, la primera cosa que Jesús habla es, mire que nadie os engañe. Y entonces, la primera advertencia que el Señor nos hace es para tomar ese cuidado con los engaños. ¿Por qué con los engaños yo digo? Porque el enemigo, él va a hacer de todo tipo de trabajo, todo tipo de mentira y engaños para que las personas no crean en Cristo, para que no busquen al Señor y traten de buscar otras cosas, doctrinas, fantasías, mentiras, que les van a sacar los ojos de Cristo y que las personas van a enfocarse en otras cosas que parecen ser verdaderas, parecen ser reales, pero la verdad no lo son. Pero, Pastor Domingos, ¿cómo podemos afirmar que los extraterrestres no existen, que son engaños? ¿Cómo podemos afirmar eso siendo que hay tantos relatos de personas que dicen que fueron llevados, que fueron abducidos, como se usa esta expresión para ese tipo de situación? Bueno, personas que dicen que fueron llevadas y otras personas, relatos por todo el mundo, que muchas veces esos relatos coinciden, que vieron el mismo tipo de objeto, que estuvieron en contacto con seres que les hablaban, que se comunicaban. Bueno, esos relatos pueden hasta coincidir, mas son frutos del mismo engaño. Porque la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, relata que no es de admirarse, no es que uno se ponga admirado, que el propio Satanás se puede transformar, como se manifestar como un ángel de luz. Y también sus ministros, aquellos que les sirven, aquellos que están sirviendo a Satanás, pueden, en otras palabras, parafraseando lo que dice la palabra de Dios, pueden recibir poder de Satanás para se presentarem de qualquer maneira. Por exemplo, um lobisomem, em português lobisomem, pero em espanhol lobisomem. ¿Existe um lobisomem? Sí, no, quer dizer, não existe, mas sí Satanás tem poder para transformar um demônio para que se pareça a um lobisomem. Assim que, como pode parecer a um bicho, a um animal, Satanás também pode transformar seus ministros em um ser extraterrestre. E a pessoa que lo vê, realmente lo vê, está viendo este ser
es, na verdad, un demonio que se parece a un extraterrestre. Así que la persona no mintió, no está mintiendo, la persona tuvo una experiencia realmente, con, la verdad, una experiencia sobrenatural, mas no con extraterrestres verdaderamente. Por ejemplo, yo les cuento un caso personal, o mejor diciendo, familiar, con un tío de mi esposa, que ele hizo um pacto com Satanás, allá em Brasil. Esse tio de minha esposa hizo um pacto com brujos, haciendo bruxerias, e ele recebeu poder para transformar-se em qualquer coisa. Ele cuenta uma história que uma vez a polícia, os milicos lo estavam persiguiendo y él se metió dentro de un bosque, de un lugar lleno de árboles, y se disfrazó de un árbol pequeño, y quedó ahí disfrazado. Como la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, él se quedó ahí disfrazado por ese poder satánico. Porque Satanás ele ha recebido dones e poder de Deus. Por isso que ele tem poder. Por isso que ele pode fazer maravilhas, entre comillas. Na verdade, não hace maravilhas, hace señales. Hace señales que engañam. Porque os dones e o chamado, o chamamento de Deus e os dones são irrevocables. Quando Deus chamou a Lúcifer, né, que hoje em dia lo chamamos de Satanás, ele recebeu poder, recebeu dones, e ele lo transmite estes dones a seus seguidores. Então, não somente os extraterrestres, mas Satanás, ele pode capacitar a seus seguidores a que se transformem em qualquer coisa, em qualquer tipo de bicho, de ser, pode ser um extraterrestre e todo mais. En el próprio capítulo 24 de San Mateo, buscando aqui a palavra do Senhor, Jesús dijo en el capítulo 24 y el versículo también 24, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Sabemos entonces que Satanás va a trabajar mucho con los engaños. El propio anticristo se sentará en el trono de Dios, en el templo de Dios, la Biblia lo dice, y hará señales, hará como que milagros, hará cosas impresionantes, asombrosas. Entonces, Satanás tiene como engañar y hacer señales de varias maneras. Bueno, hoy en día, trayendo para nuestros días, hemos visto cómo la tecnología ha avanzado. Se habló hace poco de fibra óptica. Bueno, y sabemos que hay una red de satélites que el propio Elon Musk, el empresario Elon Musk, está poniendo satélites de todos los tipos. Y hay un proyecto que ahora se me escapó el nombre, apóstol. Hay un proyecto que ahora se me escapó el nombre, mas es un proyecto de crear en los cielos señales, imágenes de todo tipo. Y claro que hay muchas cosas por internet que son pavadas, que son cosas que son hechas para engañar, mas se está preparando, se está armando, hasta mismo con la tecnología, para poder crear señales, entre comillas, imágenes de santos, de Cristo, imágenes de todo tipo, para justamente provocar un engaño en la humanidad. Un otro tipo de engaño con respecto a los extraterrestres, que es muy hablado también principalmente entre nosotros, es que cuando
es que cuando sea el momento del arrebatamiento de Cristo llevar su iglesia, aleluya, y estamos esperando por ese grande día que vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Los cristianos, los verdaderos cristianos, verdaderos adoradores del Señor Jesús serán arrebatados, van a desaparecer más rápido que un pestañear de ojos. ¿Y cuál va a ser una posible explicación que el anticristo, que Satanás va a pasar para el mundo? Bueno, que los creyentes fueron llevados por extraterrestres, que los creyentes fueron llevados aquí de esta tierra, no por Cristo, mas por los extraterrestres. Entonces, toda esa narrativa está dentro de un gran engaño. Satanás es el padre de mentira. Y Satanás, él sabe trabajar con los engaños. Y trabajar también con la curiosidad humana, con la curiosidad de esperar que hay seres diferentes, que hay otros tipos de seres que no conocemos, los extraterrestres y todo más. No es por casualidad que hay tantas películas, que hay tantos videos que Hollywood ha producido para generar en la mente de las personas y en subconsciente de las personas una expectativa acerca de esos temas. Mas todo eso no es bíblico, viene a ser parte del engaño de Satanás. Pero, ¿y cómo podemos afirmar que eso no es bíblico? Porque si fuera bíblico, si fuera algo de Dios, Dios hubiese relatado en su palabra de manera clara. Así como Dios nos deja claro que tenemos que seguir su palabra y tenemos que ser, hay muchas cosas que están clarísimas en la Biblia, que tenemos que amar, tenemos que perdonar, tenemos que ayudar al prójimo. Estas cosas sí tenemos que estar atentos. Eso y todo más lo que la Biblia nos relata. O sea, como yo dije al principio, Satanás quiere engañar a las personas para que no pongan sus ojos en la Biblia, en la verdad, en las cosas que tenemos que realmente obedecer y poner el esfuerzo para buscar. El pastor Denis estaba hablando ahora de ser lleno del Espíritu, del bautismo del Espíritu Santo, de ser transformados en el carácter. Bueno, en vez de estar buscando un ser extraterrestre, yo tengo que buscar dentro de mí ser transformado por el Espíritu. Entonces, ahí voy a las cosas que tenemos que enfocarnos en la Biblia y no en fantasías o relatos de extraterrestres o cosas parecidas. Son engaños. Hasta mismo hay un pasaje en Ezequiel capítulo 1, a partir del versículo 15, que Ezequiel tiene una visión de ruedas, de aros, con luces. Ezequiel habla de la verdad de la gloria de Dios. Y algunos hasta que pueden tomar eso como que si eso fuera un disco de un extraterrestre. Pero no, el contexto de Ezequiel capítulo 1 nos habla de la gloria de Dios. Y seres, y habla así también de seres, mas que son seres vivientes que están cerca del trono de Dios, que están en la gloria de Dios, mas que no son extraterrestres y no son naves voladoras o algo parecido. Si fuera bíblico, si existiera de esta manera, vuelvo a repetir, la Biblia, el Señor dejaría muy claro, muy determinado en la Biblia para que pudiéramos entender y seguir. Así que sigamos buscando la verdad y vamos a ser libres de todo engaño. Así que, Fernando, gracias por su pregunta y espero que haya podido aclarar, no solo para usted, mas para todos los oyentes. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Yo quería agregar algo al comentario del Pastor Domingo, porque justamente en estos días hemos estado mirando un documental sobre una secta que se llamaba Marsha Apleguile.
que justamente los dos seguidores o los dos líderes, que era un matrimonio, decían que eran extraterrestres en un cuerpo humano. Y convencieron a todos sus seguidores de esto, ¿va? Hasta llevarlo a un suicidio colectivo, porque era el desprendimiento de un cometa que iba a pasar cerca de la Tierra donde venía la nave nodriza. Entonces, ¿por qué pongo esto como ejemplo? ¿Ah? Porque nos está mostrando el engaño a través de este tema, ¿verdad? Distorsionando verdades bíblicas y poniendo medias verdades o falsificando, como en este caso de esta secta, y que no es la única que utiliza el tema de los extraterrestres, ¿verdad? No es la única que utiliza el tema de los extraterrestres como una secta, como una religión, como una manera de comunicarse con el más allá. No es la única secta que existió, ¿verdad? Y que está existiendo en tiempos actuales. Entonces, hacía oportuno hacer este comentario porque la Biblia, como bien se ha hablado, dice que el enemigo se vestirá, si es posible, de ángel de luz, ¿verdad? Entonces, el engaño, la palabra de Satanás, diablo, es engañador, ¿verdad? Entonces tenemos que abrir nuestros ojos con todos estos temas. Porque hoy la ciencia ha avanzado tanto, tanto ha avanzado la ciencia, que como bien decía el pastor Domingo, el proyecto se llama Blue Pean, que es un proyecto que a través de hologramas, de adoctrinar, hacer creer a la gente de ciertas cosas, de hologramas que se proyectan en el mismo cielo. Entonces, es tiempo de abrir nuestros ojos y mirar aquel extraterrestre que es nuestro Señor Jesucristo, que vive más allá de la tierra. Amén. Muy bien, tremendos los aportes hasta el momento, impresionantes los temas, muy debatibles. Pueden dejar sus comentarios porque se han tocado temas que son muy complejos y que tienen muchas aristas y muchas opiniones, incluso dentro del mundo evangélico, ¿verdad? Como recién un poco en broma, un poco en serio, el pastor Denny decía, Jesús extraterrestre, o sea, Jesús porque no es de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, si no es de este mundo, pertenece a otro mundo que no está acá. Pero nosotros, como entendemos por la palabra del Señor, que se está refiriendo no solamente a un mundo fuera de este mundo material, un mundo inmaterial, un mundo espiritual, un lugar en el cual Él tiene preparado, ¿verdad? Desde la fundación de todas las cosas, y lo cual la propia palabra de Dios nos habla que es un lugar que Él está preparando para la iglesia. Cuando se retiró, le dijo a sus apóstoles, iré a preparar morada para vosotros. Un lugar donde vivir en la resurrección, nuestra vida va a ser restaurada a una vida glorificada para poder estar en la presencia del Señor, porque este cuerpo no soportaría la gloria de Dios, no la soportaría. Eso lo tenemos muy claro, porque somos pecadores. Pero Dios, en su inmensa gracia, en su inmensa misericordia, a través de Cristo, nos da accesibilidad a estar en un lugar donde podemos vivir eternamente y para siempre en la presencia de Él, donde Él es la luz admirable, donde Él lo alumbra todo, donde Él lo llena todo, y obviamente no va a ser en este lugar, no va a ser en este mundo, pero entendemos por la palabra de Dios que es un mundo inmaterial, un mundo espiritual al cual seremos llevados y transformados, como la palabra enseña, que seremos transformados, como bien dijo, en un abrir y cerrar de ojos, en el parpadeo, como él lo dijo, mezclado con portuñol, y bueno, y veremos la gloria del Señor. Fuera de este mundo, se puede entender como extraterrestre en ese contexto. Pero estamos de acuerdo del gran engaño que hay en el mundo desde hace mucho tiempo sobre este asunto, y sin duda que Satanás lo va a aprovechar para infundir miedo a las naciones, miedo a las personas, principalmente a aquellos que no están firmes en la palabra de Dios y no conocen al Señor. Aprovechamos la oportunidad para invitarles a conocer al Señor, para recibir a Jesús como su Señor y Salvador, conocer las Escrituras, acercarse a una iglesia, acercarse a un pastor y ver la verdad de la palabra de Dios que trae luz a todas estas cosas y la certeza absoluta de la redención y la certeza absoluta de la salvación y la certeza absoluta de que todo lo que pueda ocurrir
que podamos ver en una pantalla o que podamos ver de la ventana para afuera, nada de lo creado, de lo pasado, de lo presente, de lo futuro, nos podrá separar de Cristo ni de las verdades que Cristo tiene para nosotros. Continuamos con Pregunta al Pastor. Un tema muy, muy interesante el que ha expuesto el Pastor Domingo y bueno, felicitaciones por la información que nos aporta. Es Gloria a Dios. un breve comentario, porque también estuve investigando en tiempos pasados, tiempos atrás, pues, sobre el asunto y encontré que el Pentágono cambió la sigla del fenómeno que ellos estudian de los avistamientos, que se conoce en español como OVNI, que es objeto volador no identificado, pero en inglés se conoce con las siglas UFO, que apunta igual a objetos voladores no identificados en inglés. Pero ahora la nomenclatura la cambiaron a UAP, o sea, UAP, lo que significa que cambiaron la definición de objeto a fenómeno. A fenómeno. ¿Por qué? Porque ellos observan ciertos fenómenos, avistamientos visibles o efectos en el radar, pero ellos no tienen una evidencia tangible, no tienen una foto de un, de un, de un platillo volador, digamos, o por lo menos eso es lo que nos dicen, ¿no? Entonces cambiaron por UAP. También quería comentar de una investigación que emprendió el doctor Joe Jordan de la Asamblea de Dios. Él es pertenece a un instituto que está en Florida y él dice lo siguiente, o se dice lo siguiente en una página web que pude investigar, que él emprendió una investigación de las abducciones del fenómeno OVNI, llegando a la conclusión que estos son demonios que están interactuando con personas y ha liberado del dominio demoníaco a muchas de esas personas. Eso entonces, el trabajo del doctor Joe, que ha trabajado con personas que dice que tuvieron un contacto con determinados seres extraterrestres, según ellos dicen, pero que quedan como una especie de endemoniamiento, es decir, quedan afectados espiritualmente. Y él ha trabajado con esto. Hay una página web donde se documenta el trabajo que él ha venido haciendo. Bueno, era el comentario que quería hacer. Claro, está Ahora, caminando para eso. el tema es que, en definitiva, el mundo real o el mundo físico está siendo controlado por el mundo virtual. Para tener algo del mundo físico, nosotros necesitamos manejar el mundo virtual para poder entrar entonces al mundo físico. Lo real va a ser controlado por el mundo falso. Eso da en la escatología bíblica la posibilidad de que el anticristo se manifieste y aparezca todas las señales con holografía, con abducción y un montón de estas cosas que estamos hablando. Es decir, el mundo falso va a ocupar el verdadero. Tiene preponderancia sobre el mundo real y físico nuestro, ¿no? Eso es lo que está pasando. Muy bien, y así hemos llegado una vez más al final de un nuevo programa, de una nueva entrega de Pregunta al Pastor. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que siempre pueden dejarnos más preguntas, proponernos nuevos temas, y cuando usted sienta la necesidad de una oración o de hablar con alguien, comuníquese con cualquiera de los panelistas a través de este medio. Y bueno, esperamos haberles sido de bendición. Sepan que tratamos de hacer lo mejor posible para ustedes. No creemos que seamos los dueños de la verdad. Siempre les aconsejamos ir a su pastor, hablar con su pastor, acercarse a su pastor cuando tenga una duda, una cuestión, pero también estamos como maestros de la palabra listos y dispuestos siempre a dar luz a algunas temáticas. Ustedes verán que algunas preguntas no tienen nombre, y es por el hecho de que salvaguardamos guardamos la privacidad de algunos hermanos, que algunos de ellos son pastores, que nos piden que por favor su nombre no salga al aire. Desde Pregunta al Pastor, que el Señor les bendiga
y será hasta la próxima entrega. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.